Hoy jueves 8 de agosto, la Iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán. Nació en Calerruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, España, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma, miembro de una familia de santos. Su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Su madre, Juana de Asa, es venerada como beata. Su hermano Antonio es venerable y su hermano Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó de la Orden de Predicadores, también fue beatificado. El nacimiento de Domingo está envuelto en leyendas que explican la obra que realizó y que ha sido plasmadas por los artistas en sus representaciones. Nos referimos al sueño que tuvo su madre antes de darle a luz. Soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra. De esta forma se representa anticipadamente el nacimiento de un gran predicador que con los ladridos de su doctrina sagrada despertaría a las almas dormidas en el pecado y con la antorcha de su encendida palabra inflamaría vehementemente la caridad, a punto de languidecer el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Una vez nacido, también su madrina tuvo una visión en la que se le apareció que el niño tenía una estrella muy resplandeciente en la frente e iluminaba con su luz toda la tierra. Desde niño, sus padres le dieron una buena formación religiosa, enviándolo a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana. Más tarde, para ampliar su formación, le enviaron al Estudio General de Palencia. Allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante 4 años al estudio de teología. El estudio directo de la palabra de Dios produjo en él tal impresión que comenzó a quedarse pasmado en contacto con las sagradas escrituras. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir, pero su amor a la palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que nos dice Jordán de Sajonia, trataba de poner en práctica lo que escuchaba y estudiaba, porque su memoria prodigiosa estaba habitada por esa palabra de Dios. No le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios, cumpliendo con amor ferviente sus mandamientos. De este período hay una anécdota que deja traslucir al vivo el espíritu de Domingo. Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia, se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Entonces Domingo, conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, resolvió con un solo acto obedecer los consejos del Señor y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre. Con este fin vendió los libros que tenía, aunque necesitaba, y todo su ajuar, y distribuyó el dinero a los pobres, diciendo: no quiero estudiar sobre pieles muertas, y que los hombres mueran de hambre. Son palabras que aún hoy nos conmueven. Fray Esteban de España
comenta este hecho diciendo que siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas hicieron lo mismo y comenzaron a predicar desde entonces con él. Su fama llegó a oído del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán de Cabildo Castellarino, que entonces era un puesto importante, y más tarde superior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando domingo en Osman solía orar en el secreto de su cuarto, y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial, que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Ya entonces pensaba que solo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas, al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares por donde pasó dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar por todos los otros. En Osma forjó una amistad muy profunda con Diego de Acebes, quien, según nos dice Jordán de Sajonia, conocía muy bien la Escritura y poseía un amor tan centrado en Dios que, siguiendo la recomendación de San Pablo en Filipenses 2:21, solo buscaba los intereses de Cristo. En 1201 sucedió a Martín en la sede episcopal de Osma. 2 años después, el rey Alfonso VIII de Castilla le envió como embajador a las Marcas para concertar el matrimonio de su hijo con la hija de un noble escandinavo. En este viaje llevó consigo a Domingo. Para ambos, esta experiencia les abrió nuevos horizontes, pues entraron en contacto con la realidad del sur de Francia, dominada entonces por la herejía. Al pasar por la ciudad de Toulon, Domingo se percató de que el dueño de la hospedería donde estaba alojado había abrazado la herejía, y a pesar del cansancio del viaje, se pasó la noche discutiendo con él hasta convencerle de la verdad católica. Al pasar por Alemania, tuvieron noticia de la existencia de los cumanos, tribus feroz procedente del este. Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla y 2 años más tarde volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero al parecer ésta había fallecido o cambiado de idea. Diego envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada. Durante este periodo, Diego, que era el líder del grupo, hizo varios viajes a su diócesis para traer predicadores y libros que le ayudasen a prepararse para la tarea de la evangelización. Cuando volvió a España, a comienzo del año 1207, dejó como vicario a Domingo. Diego murió ese mismo año, mientras estaba en España. Al conocerse la noticia, la mayoría de los misioneros se volvieron a sus casas. Domingo se quedó prácticamente solo en la brecha. Durante los 10 años
de apostolado en el sur de Francia, Domingo fue reuniendo poco a poco a su alrededor un grupo de misioneros, entre los que no existía ningún vínculo jurídico. Estaban unidos a él libremente y podían marcharse cuando quisieran. Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos, y para ponerlo en práctica arriesgó su vida, pues su actividad molestaba a los herejes, esto haciendo lo posible para desacreditarlo, poniéndolo en ridículo y riéndose de él. También intentaron matarlo. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada, lo recorría alegre y cantando. Sus enemigos estaban admirados de su valentía. En cierta ocasión le preguntaron: ¿no te horroriza la muerte? ¿Qué harías si te apresáramos? Y él replicó: os rogaría que no me matarais inmediatamente, afligiéndome golpes mortales, sino que prolongarais el martirio con una sucesiva amputación de mis miembros. Después, poniendo ante mi vista los trozos de los miembros cortados. Ante estas palabras, sus enemigos se quedaron atónitos y ya no volvieron a tenderle más emboscada. Tanto su valentía como su amabilidad lo hacían muy peligroso a los ojos de los herejes. Como el obispo Diego, Domingo estaba convencido de que había que vencerlos con sus propias armas, es decir, con una austeridad de vida tal que ni ellos mismos pudieran igualar. En el año 1215 sus ideas se fueron perfilando y su proyecto de fundar una orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. En estos momentos compartió su proyecto con dos de sus grandes amigos, Fulco, obispo de Toulon, y conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. La orden de los predicadores fue aprobada por Honorio III el 22 de diciembre del año 1216. Aprobó igualmente sus dos elementos esenciales, el estado canonical y la predicación. En el siglo XIII, este objetivo de la predicación era toda una revolución. Hasta entonces no existía una sociedad de predicadores estable y libre de toda limitación jurídica. Se trataba de una orden que se ponía bajo la jurisdicción de la Santa Sede. Esta novedad suscitó numerosas dificultades al principio. La idea de predicación universal provenía de Santo Domingo, a quien entonces en el sur de Francia llamaban el maestro de la predicación. Otra de las innovaciones introducida por Domingo es el estudio como una obligación de la regla, obligación necesaria y permanente. Antes de morir, Domingo tuvo tiempo de convocar dos capítulos generales en el año 1220 y 1221. Estando en Bolonia en el lecho de muerte, llamó a algunos frailes del convento que existía en esta ciudad con el fin de entregarles en herencia todo lo que poseía, y les habló así: esto es, hermanos queridos, lo que os dejo en posesión, como corresponde a hijos con derecho de herencia. Tened caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria. Además de otra confidencia, les dijo que les sería más útil cuando murieran mediante su intercesión de lo que lo había sido en vida. El viernes 6 de agosto del año 1221, fiesta de la transfiguración del Señor, rodeado de sus hijos, entregó su último suspiro. Su buen amigo
el cardenal Golino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió personalmente el oficio de sepultura en presencia de muchas personas que estaban convencidas de la santidad de vida del padre de los predicadores. Fue también el cardenal Golino quien más tarde, siendo papa de él, lo canonizó en el año 1234. Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba o a depositar esvoto en acción de gracias por las oraciones de la que se había beneficiado mediante su intercesión. Pidamos por intercesión de Santo Domingo de Guzmán por nuestro país, por la paz de Venezuela, la paz de Israel y por todos aquellos que sufren las consecuencias de la guerra.